Viditancias del derecho a la salud, del dicho al hecho para la integración del sistema, tiene que ver justamente con poder contarles, con poder transmitirles experiencias que conocemos, que son concretas, en donde estamos tan acostumbrados a decir cosas más que a escuchar y a darnos cuenta que esto tanto que decimos efectivamente acontece, que no es únicamente un anhelo. Y para eso pensamos en increíbles referentas. Para mí es un honor que sea una mesa con referentas que nos acompañan en todos estos procesos. Yo simplemente voy a presentar a quien va a coordinar y también va a disertar en esta mesa, y ya luego ella se encargará de darle cuerpo a este encuentro. Que para mí también es un honor tenerla a Elida de Ana coordinando esta hermosa mesa. Elida es politóloga, militante feminista, ya les va a contar ella también mucho más de su trayectoria a través de su experiencia de vida. Les quiero agradecer a todos por estar, les pido por favor que guardemos silencio y que vengamos a compartir esta mesa, tomemos asiento, así arrancamos. Buenos días, buen mediodía. Gracias por acompañar este momento de la mesa central de este maravilloso encuentro que es el Congreso de la Asociación Bonaerense de Medicina General 2022. Gracias al gran equipo organizador. Gracias Cintia, primera presidenta mujer, siempre lo digo, de la Asociación Bonaerense de Medicina General. Gracias también a este maravilloso equipo de mujeres que hoy estamos compartiendo la mesa central y esta convocatoria que siempre es una invitación a la reflexión, a pensarnos y a repensarnos, a construir, pero también a deconstruir. Y en ese camino, nuestra mesa central, que tiene el título de Viditancias del derecho a la salud, del dicho al hecho para la integración del sistema. La parte que vamos a compartir al mediodía y que corresponde a el tema mío es género y prostitución, interpelaciones al sistema patriarcal prostituyente desde las viditancias. ¿Y por qué desde las viditancias? Porque las mujeres, las diversidades, a lo largo de nuestra historia de vida y desde el punto de vista de las frías estadísticas, sufrimos todo tipo de violencias, pero por ejemplo, hay violencias que están tan naturalizadas que ni siquiera las vemos. Entonces, es así como 2 de cada 3 mujeres hemos sido acosadas en algún momento de nuestras vidas. Y es así también como en este devenir en nuestras historias personales que se transforman en luchas colectivas, las mujeres nos volvemos feministas, la mayoría de las veces en defensa propia. ¿Y cómo es eso? Bueno, este es un poco el devenir histórico de mi trabajo social y público, que por ahí explica algunas cuestiones que van a surgir después a lo largo de esta presentación. Analista programadora de base con posgrado en Economía Social y magíster en elaboración de proyectos con enfoque de género. He sido concejala en la Municipalidad de Anguil, he sido varios años directora de producción y secretaria de producción en la Municipalidad de Santa Rosa, donde además allí desarrollamos una gran interacción con la Dirección de Políticas de Género. Hemos marcado políticas públicas a nivel nacional desde una capital de provincia. He sido responsable técnica de planificación estratégica también del municipio de Santa Rosa.
y actualmente directora de Producción y Desarrollo Local del municipio de Victorica y asesora de elaboración y gestión de proyectos del municipio de Anguil. He sido también responsable de la creación y apertura de la primera oficina de representación del INADI en La Pampa y hago habitualmente capacitaciones en emprendimientos, en gestión de emprendimientos, Ley Micaela, Género y Derechos Humanos, Igualdades y Equidad, y soy integrante del Foro del Aborto Pampeano, el Foro Legal del Aborto Legal, Seguro y Gratuito, es difícil leer de costado, y Convocatoria Abolicionista Federal, entre otras organizaciones de la sociedad civil, como se dice habitualmente, como si fuéramos varias sociedades, y eso también es un tema que tenemos que poner en discusión. Bueno, yendo a los patriarcados que nos habitan cotidianamente y que tantas veces nos interpelan, pero otras tantas naturalizamos, vamos a tratar de desentramar un poco esta cuestión de dónde nos vienen esos patriarcados que se traducen después en las violencias cotidianas. La visión en general del mundo desde hace varios siglos proviene del androcentrismo, que sitúa al hombre como centro del universo, como centro de todas las cosas. Y aquí comienzan las primeras cuestiones. Ese hombre, nombrado como genérico y como tal, termina siendo el hombre varón. O sea que el androcentrismo es el hombre varón como centro del mundo, no varones y mujeres, en una definición clarísima. El machismo es el discurso de la desigualdad. Básicamente es la discriminación sustentada en la creencia de que los hombres son superiores a las mujeres. El sexismo es el conjunto de todos y cada uno de los métodos empleados en el patriarcado para poder mantener en situación de inferioridad, subordinación y explotación al sexo dominado, al femenino. ¿Qué es el sexismo concretamente? Es esa broma hiriente que nos pone a las mujeres en una situación de no pensantes, es ese chiste malo que dice que donde hay muchas mujeres hay quilombo, es ese modo de decir calladita sos más bonita. Eso es el sexismo y nos rodea permanentemente, lo escuchamos todos los días en todos los ámbitos. ¿Y qué es el feminismo? El feminismo es un movimiento político y social que implica la toma de conciencia de las mujeres como colectivo, como grupo, en contra de la opresión, de la violencia sexual, de la subordinación y explotación, y promueve condiciones de igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres y diversidades en relación con los varones, así como condiciones sociales justas para todos los sectores. Ese feminismo es el que nos hace mirar de manera diferente al mundo y que además nos hace inferir que lo individual siempre es político. Lo personal es político, porque el lugar que las mujeres o las diversidades ocupamos en la sociedad está atravesado por lo político. Y siguiendo en el tema del título de la charla, ¿qué es la prostitución? Son relaciones sexuales a cambio de dinero o beneficios económicos. Y dicho así, no dice demasiado. Si vamos al origen de la prostitución, es la consolidación de ese dominio de los varones sobre el cuerpo de las mujeres, dividiéndolas en buenas, que son las mujeres para la reproducción legítima, y en malas, las mujeres para el placer de los varones. El control de los cuerpos femeninos es la esencia del sistema de dominación patriarcal.
porque esa clasificación de mujeres buenas y mujeres malas en función de si son para el placer sexual o son para la reproducción, establece una jerarquía donde la única mirada deseante es la mirada del varón y no importa la mirada de la mujer que no tiene derecho al deseo, sino que tiene la obligación de complacer ese deseo masculino. Ese es el origen conceptual, filosófico, antropológico de la prostitución. Y viene desde muy lejos. Hay antecedentes de prostitución en la Mesopotamia asiática, en la antigua Grecia, en el Imperio Romano, en la Edad Media, y fueron sucediéndose diversas formas de prostitución y trata, y en el siglo XIX, ya más cercanos a nosotros y nosotras, surge un sistema que de alguna manera legitima la prostitución, que es el reglamentarismo. Ahora vamos a ver qué es el reglamentarismo, pero básicamente es lo que hace que el sistema patriarcal aproveche esa situación de dominación sobre las mujeres y las diversidades y el Estado garantice ese provecho desde el sistema patriarcal. ¿Qué es la explotación sexual? Es un delito mediante el cual una persona es victimizada a través del sometimiento violento a realizar actividades sexuales sin su consentimiento, por las cuales el explotador, proxeneta, recibe un pago económico u otro beneficio de parte del prostituyente, que miren qué ingeniosa la sociedad patriarcal, lo naturaliza como cliente. ¡Ah, qué bien! El prostituyente ahora es un cliente, y si es un cliente está dentro de un sistema de consumo, y si está dentro de un sistema de consumo está amparado por las leyes. Entonces resulta que un prostíbulo sería casi lo mismo que un kiosco. Voy a un prostíbulo a comprar una francesa, una media francesa, es como si fuera un kiosco. Entonces ese cliente que en realidad no está comprando un caramelo, ni un chicle, ni un cigarrillo, está intentando una dominación sobre ese cuerpo sometido, vulnerado, ultrajado de una mujer, de una diversidad. En realidad, con ese pago, ese cliente compra una vida o cree que compra una vida, porque la prostitución no es otra cosa que esclavitud y explotación sexual. Y eso, según nos contaron desde la historia, fue abolida la explotación y la esclavitud a través de la Asamblea del año 1813, pero estamos en 2022 y seguimos teniendo casos de prostitución y trata. Entonces aquí la interpelación es las determinaciones sociales de la salud a través de los modos de vida condicionan realmente la salud de la población. Y si como sociedad seguimos manteniendo este sistema patriarcal, prostibulario, prostituyente, claramente hay un segmento de la sociedad que no tiene ni los mismos derechos, ni las mismas oportunidades, ni los mismos beneficios que el resto de la sociedad. Y aquí sí es imprescindible hablar de la importancia de incorporar la perspectiva de género, de la importancia de sensibilizar, trabajar y facilitar la igualdad y la equidad a través de cada una de las políticas públicas que se llevan adelante para que seamos ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes iguales en todos los aspectos. La trata en Argentina es un delito federal, está tipificado así a través de la ley 26364 del año 2008,
Y por trata de personas se entiende el ofrecimiento, la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas con fines de explotación, tanto si son realizados dentro del país, en una o varias jurisdicciones, o desde o hacia otros países. Incluye distintas formas como las acciones, que es captación, transporte, traslado, acogida, recepción, ofrecimiento de personas. Estos son los traficantes, los tratantes. Los medios, la amenaza, el abuso de poder, la situación de vulnerabilidad de las personas, el rapto, el engaño, la coacción o la recepción de pagos. Y los fines, someter a una persona a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud, servidumbre o extracción de órganos. En este caso, estamos hablando de explotación sexual. Por lo tanto, quienes hacen todas estas acciones a través de estos medios y con estos fines son los proxenetas o prostituyentes. No son empresarios, no es un negocio, no es un comercio. La metodología del delito de trata afecta en un 82% a mujeres adolescentes, niñas y niños en situación de vulnerabilidad social estructural de sectores populares con escaso nivel de instrucción, a mujeres que antes estaban en situación de prostitución, pero también a mujeres que nunca habían ingresado a ella y que provienen de sectores sociales y niveles de educación diversos, captadas mediante secuestros. Y en este país sobran los ejemplos. Todas, todos, todes recordamos a Marita Verón permanentemente. La trata constituye actualmente el tercer negocio a escala mundial equiparable en generación de divisas al comercio de armamento y al tráfico de estupefacientes. Todo esto está amparado en el sistema prostituyente. ¿Y qué es el sistema prostituyente? Es un sistema criminal que lucra con la explotación sexual. Esos proxenetas que se transforman en grandes empresarios, que además emparentados con la explotación sexual, tienen el tráfico de estupefacientes, tienen otro tipo de negocios ilegales. Lo que hacen a través de la prostitución y la trata es perpetuar los estereotipos sexistas. Impone la sexualidad del prostituidor a través del dinero, la dominación del prostituidor. Perpetúa e institucionaliza la subordinación de mujeres y disidencias a los privilegios de los varones, el varón deseante. Impide a mujeres y disidencias el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos e impide a las personas prostituidas ejercer su derecho a decir no. Y aquí viene el tema de los sistemas coexistentes y el rol del Estado, imposible de ignorar. El rol del Estado aquí es determinante. El Estado puede ser garantista de derechos o el Estado puede ser proxeneta. En ese marco normativo, el sistema prohibicionista es el que pretende eliminar de la sociedad el ejercicio de la prostitución mediante la penalización hacia las mujeres ante cualquier oferta sexual pública o privada que implique una retribución monetaria. Quizá las personas más grandes en edad nos acordamos muy bien de los códigos de convivencia de Capital Federal y de otras ciudades grandes del país, ¿no? El problema son las mujeres que ejercen la prostitución, no los proxenetas, los fiolos, los mal llamados clientes. El sistema reglamentarista. ¿Qué es el sistema reglamentarista? Y es el que más coexiste, porque es el que considera la prostitución como un trabajo sexual y como actividad comercial debe ser regulada y controlada por el Estado. Esto no es más que el Estado proxeneta, el Estado fiolo. ¿Por qué? Porque al blanquear y permitir la habilitación de cabarets, whiskerías, prostíbulos y afines, le estamos quitando la carga de delito que está establecida por la ley en el 2008
recientemente, pero ya desde el año 1931 teníamos leyes que prohibían los prostíbulos, prohibían los cabarets. Por lo tanto, esto es el lobby empresarial del proxenetismo y no nos tenemos que dejar engañar cuando nos hablan de trabajo sexual. El trabajo sexual no existe. Y si alguien duda si existiera o no el trabajo sexual, hacemos una pregunta. ¿Ustedes incentivarían a sus hijas, a sus hermanas, a sus madres, a sus sobrinas, a sus tías, a sus amigas, a que sean prostitutas? ¿Es un buen trabajo la prostitución? Bien. Esto tiene en el país larga historia, así como la tiene en el mundo. Y aquí tomamos un ejemplo porque esto se entrama con el trabajo que hicimos en la Municipalidad de Santa Rosa en el año 2008, cuando llegamos al municipio a través de un frente político muy amplio que estaba encabezado en aquel momento por un intendente radical, pero también en ese frente había un sector de el justicialismo, estaba el socialismo, estaba el FREGEN en La Pampa, que era la expresión del Frepaso Nacional, estaba el desarrollismo, bueno, un frente multifacético muy variado que nos permitió aprender un lindo ejercicio democrático que es trabajar desde los disensos para encontrar los consensos. El sistema reglamentarista, que en ese momento todavía estaba en la Municipalidad de Santa Rosa, era igual al que había en 9 de julio, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, en el año 1932. Porque lo que encontramos fue un registro de prostitutas en el año 2008 en la Municipalidad de Santa Rosa, igual al que había en 1932 en el municipio de 9 de julio. ¿Y qué decía ese registro de prostitutas? Lo que decía era que allí dentro estaban las libretas sanitarias de las mujeres coperas. Y allí nos surge a nosotras, militantes feministas, abolicionistas, parte de la gestión municipal, funcionarias de la gestión municipal, la pregunta: ¿para qué una mujer que sirve copas necesita tener una libreta sanitaria, por ejemplo, con controles ginecológicos? ¿Con qué sirve la copa? ¿Con una mano? ¿O con qué? Y allí comienza un gran debate político y social, no sin consecuencias para algunas de nosotras que estuvimos amenazadas. La compañera que inició todo este movimiento a través de la Dirección de Políticas de Género, Mónica Molina, estuvo 6 meses con custodia policial personal en su casa a raíz de las amenazas, porque todo esto que vimos en la Municipalidad de Santa Rosa, que no difería de la historia de la Municipalidad de 9 de julio, como de todas las municipalidades del país, mostraba a las claras que había prostitución y tráfico de personas. Bueno, aquí otros ejemplos de la ciudad de Buenos Aires de principio del siglo XX. Miren qué simpáticas las publicidades: exuberante mimosa, 26 años independiente, encuentro en hoteles y domicilios. Esto es de hace unos 3 o 4 años, no tiene tantos años. Dana y Florencia, paraguayitas además, fíjense qué detalle, 24 horas. Y aquí viene la cuestión del posicionamiento ante estas tremendas discriminaciones, desigualdades e inequidades sociales. El posicionamiento viene del abolicionismo. ¿Y qué es el abolicionismo? Si lo definimos, abolición, acción y consecuencia de abolir, el diccionario no es muy claro en esto. Abolir, dejar sin vigencia, invalidar, cancelar o derogar una costumbre, un precepto o una ley. Abolicionismo, doctrina que promueve la revocación de leyes, decretos, preceptos o costumbres contrarias a los derechos humanos. Y aquí está la clave del abolicionismo.
Entonces, el sistema abolicionista lo que hace es una crítica radical a la prostitución como fenómeno social, cuestiona la naturalización cultural de la subordinación y explotación sexual de la persona prostituida al mercantilizar su cuerpo e interpela las relaciones del poder del capitalismo y el patriarcado. Argentina tiene una amplísima legislación vigente y tratados internacionales suscriptos, por ejemplo, desde el año 1949, con la Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, en la ONU, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y Protocolo de Palermo, las leyes nacionales, cantidad de leyes nacionales, no voy a profundizar en esto porque si las buscan las pueden encontrar perfectamente. Fíjense que la primera ley que protege a las víctimas de explotación sexual es del año 1913, conocida como Ley Palacios, la Ley de Profilaxis de 1936, la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata y su modificatoria, el trabajo de Protex con casi 100 denuncias diarias en la línea 145, que es donde se denuncian posibles casos de trata, y más de 410 sentencias sobre esas denuncias, el 75% son de explotación sexual. Otras leyes de protección hacia las mujeres, como la 26.485, protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la ley Micaela, de la cual soy capacitadora, y la ley 27.610 de interrupción voluntaria de embarazo, la ley 27.508 de creación del Fondo Fiduciario para asistir a víctimas de trata, y el reciente proyecto de ley de la campaña abolicionista federal para la erradicación del sistema prostituyente, que ha sido presentado en el año 2021 y que todavía no ha avanzado en comisiones. Vuelvo a Santa Rosa y a la militancia nuestra. En Santa Rosa, en el año 2008, logramos los consensos necesarios. Algunos fueron muy difíciles porque lo primero que nos decían desde el Consejo Deliberante, hubo un total aval y convencimiento del intendente cuando fuimos con Mónica Molina, directora de Políticas de Género, yo que era la secretaria de Producción, y una concejala del bloque oficialista, Alicia Iribarren, a decirle al intendente que había que clausurar inmediatamente y cerrar los cabarets y whiskerías de la ciudad. Los abogados nos hablaron de derechos adquiridos y nosotras hablamos de derechos humanos. Hay una pequeña diferencia entre derechos adquiridos comerciales y derechos humanos. Y finalmente la ordenanza fue sancionada por unanimidad. Eso significó tener que cambiar el cuerpo de inspectores municipales totalmente, porque hubo que capacitarlos en perspectiva de género, sensibilizarlos y comenzar a hacer un trabajo con implicancias con la Policía Provincial, porque si no era imposible llevar adelante toda esta tarea. Esta ordenanza fue base y se replicó en varias ciudades del país. También generamos el programa integral para la prevención, asistencia y oportunidades para el desarrollo para víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y prostitución, que involucra no solo diversas áreas municipales, sino también la interacción con otros organismos provinciales y nacionales, con el sistema de salud, con el sistema de educación y con la parte de producción, trabajo y empleo, porque es fundamental la inserción laboral de las personas que han sido víctimas de trata o prostitución, porque si no es imposible que puedan restituirse esos derechos. Bueno, finalmente fue modificada. En Santa Rosa en el 2008 se prohibieron los cabarets, whiskerías y afines, y en la provincia, en abril del 2016, 8 años después de insistencia, se modificó la ley provincial que permitía habilitar cabarets, whiskerías y afines. Ha sido una larga tarea. Y por último, y para
graficar de alguna manera lo que vive una persona, una mujer, una diversidad sometida a la prostitución constantemente. Sonia Sánchez, quien hoy no está presente porque tenía un compromiso anterior en la provincia de Entre Ríos, sobreviviente en su momento de una red de prostitución y trata, una grande, una enormísima luchadora, nos va a explicar brevemente de qué hablamos cuando hablamos de la prostitución en el cuerpo de una mujer. El tema nació porque como sociedad, todas y todos, hemos decidido y elegido obviar a las mujeres prostituidas, sus vidas y sus muertes. Y yo necesitaba y necesito desde mi lucha como mujer abolicionista y feminista que soy, recuperar esas vidas y esas voces para trabajar en la prevención, ¿sí? Y era volverla a traer para que quede claro que todas aquellas y aquellos que dicen y que están en Argentina promocionando para reglamentar la prostitución como trabajo, que quede claro, que piensen hacia dónde va la vida y hacia dónde va la muerte de una puta. Y el resumen solo de una es que la mayoría de ellas, cuando te hacen la puta de todas y de todos, tu cuerpo no te pertenece, ni aún después de muerta. Porque ¿sabían ustedes que las putas muertas, sus cuerpos son donados a las universidades de medicina para que sigan dando saber, conocimientos? Es decir, si de vida no le pertenecía el cuerpo a esa puta, de muerta tampoco. Pero en vida produjo dinero y en muerta sigue produciendo dinero ese cuerpo. Pero la que muere pobre y puta es esa mujer. Entonces, yo sostengo que todas y todos como sociedad somos responsables por acción u omisión de que haya una persona prostituida. Por eso los invito, mayormente a los varones. Porque si hoy hay putas es porque hay varones que van de putas. Y yo trabajo en la prevención. En Argentina no hay un programa que ayude a las personas que hemos pasado por la prostitución y el tráfico de personas con fines de explotación sexual. No hay un programa que nos ayude a reconstruirnos como sujetas activas de derecho. Por lo tanto, no hay restitución de los derechos económicos, sociales y culturales. Todo es una gran bandera que tapa, pero en concreto no hay de todas las personas que han sido rescatadas, ninguna de ellas hoy es sujeta activa de derecho. Sigue siendo sujeta pasiva del delito de trata, solo que le sacaron el cuerpo prostituido de los prostíbulos del sur y la llevan al norte empobrecido que está hoy. Estoy hablando solo de los derechos económicos, sociales y culturales, pero estoy pensando así en voz alta. ¿Qué pasa con sus sentimientos? ¿Qué pasa con su cabeza? ¿Qué pasa con su alma? No hay un estudio de cuántos abortos nos hemos hecho las mujeres que hemos pasado por la prostitución, cómo resistió este cuerpo a tantas penetraciones anales, vaginales y bucales, a tantas enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué pasa con las niñas y los niños que están siendo paridos dentro de la prostitución? De eso hablo cuando digo de una ciudadanía crítica. De eso estoy hablando. Imposible no conmovernos y no repensarnos como sociedad cuando tenemos estos testimonios de vida. Sonia no nos está contando lo que le contaron que pasa. A Sonia la prostitución, la trata, le atravesó el cuerpo. Y ella pudo salir y transformar eso, pero hay muchísimas. En el país hay 147 mujeres en promedio muertas por año por tratar de escapar de redes de prostitución y trata. La prostitución no es el oficio más antiguo del mundo. Es violencia, explotación y esclavitud, por lo tanto no es un trabajo. La trata de personas es un delito federal.
el Estado es abolicionista por normativas vigentes y es proxeneta por corrupción. Sin corrupción política no hay trata de personas. Sin políticas públicas con perspectiva de género no hay equidad ni igualdad. Sin machismo no hay varones prostituyentes. Sin varones prostituyentes no hay putas. Sin putas no hay prostitución. Sin prostitución no hay trata. Y porque, como dice Sonia, y me lo envió en un audio, no lo pudimos reproducir porque el audio era para todas nosotras, nosotros y ustedes. Sonia dice que nuestra venganza en este sistema patriarcal, machista y prostituyente es ser felices como sociedad, como colectivo. Y porque nuestra venganza es ser felices, sumemos acciones para pasar del dicho al hecho. Seamos un gran colectivo viditante por vidas libres de violencias en igualdad y equidad. Muchas gracias. Siguiendo con el orden que teníamos en las exposiciones, seguimos con Viditancias en bandada alimentando vuelos, nada menos. Carolina Wagnerman es quien continúa en la mesa, es licenciada en Psicología, magíster en Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social, especialista en organizaciones de la sociedad civil y en arteterapia, coordinadora del equipo de salud mental y comunitaria de la Sala de Salud Almafuerte y de la Red Territorial de Salud Mental de la Secretaría de Salud, municipio de La Matanza, autora del libro Arte Popular y Transformación Social Comunitaria, Cuaderno en bandada alimentando vuelos. Adelante, Carolina, bienvenida. Gracias. Gracias. ¿Se oye? Muy bien. Te pido este. Gracias. El camino de un fideo en cuarentena. Llegó al comedor de Villa Constructora en el paquete del supermercado chino, aislado y hacinado. El comedor de ollas grandes lo estaba esperando. El fideo es lo seco en lo mojado. Lo que se moja no para. Las ganas del barrio nunca paran. Pero el fideo lo detuvieron. Y no fue en la avenida General Paz, donde cruzó frontera sin problema. Fue por una sospecha, un examen a medias, una duda y sobre todo el temor. La olla no supo que lo que la dejó vacía empezó en el hospital. El fideo supo después que los hisopados son de tránsito muy lento y que había que esperar los resultados del examen a la cocinera para saber cuándo podría salir a bailar salsa, cuándo sacar sus curvas a la mesa sin contagios. Mucho después de todos los hisopados, aún quizás no se descubra por qué hay barrios en los que todo está unido. Hay sitios en los que por razones obvias pero misteriosas, lo que les pasa a los fideos depende de los llamados, de las cucharas, de los médicos, de unas manos, de viromes, de corazones, del sol. Por eso no importa que no podamos hacer feria, sea como sea, lo seco llegará a mojarse y lo que detienen es una parte secretamente en movimiento. Bueno, dejo algunas cosas acá y el título de lo que les voy a compartir tiene que ver con un libro que pude escribir en un momento para que los archivos de las cosas que venía escribiendo no estuvieran en mi computadora y a partir de
de la muerte de una psicóloga comunitaria amiga en Ecuador, también de los rumbos del arte, quise afianzar esta sospecha de que a veces nos sentimos aves sueltas y solas y que es importante sospechar que hay una bandada y construir esa unión de aves como bandada para alimentar los vuelos. Y como verán, tiene algo que ver con el arte. Algunas de estas fotos que voy a compartir no voy a poder contarles mucho de qué se tratan, pero con eso tiene que ver, así que les voy a pedir que vayan husmeando, chusmeando las fotos que van apareciendo. Algunos problemas para comenzar que quería traer en relación a las viditancias. El otro día estábamos conversando a partir de un taller que fuimos haciendo en un espacio donde trabajo, que es la Sala de Salud Almafuerte en La Matanza, donde empezamos a pensar qué epistemología, qué forma de construir el conocimiento nos habita, y fuimos buscando distintas fuentes. Muchas veces hablamos, por ejemplo, no sé si en medicina o en otras disciplinas se usa esa noción de distancia óptima. ¿Y qué pasa si tratamos de pensar desde la cercanía? Y la empatía, noción en la cual hay mucho por trabajar, porque muchas veces confundimos la empatía con otras nociones y entonces nos quemamos trabajando porque caemos en eso de que hay que salvar a la otra persona. Y no se trata de eso. Y la empatía sin ají significa sin aconsejar, sin juzgar, sin interpretar, o al menos tenerlo como un condimento que a veces usamos y a veces no. Y después, a partir de una frase de una amiga que es coordinadora de programas de educación ambiental, ella me dijo una frase que yo no sé qué significa para ella, pero para mí significó mucho, que me dijo: muerte al granito de arena. Yo creo que muchas veces hablamos de integralidad, es decir, decimos salud integral, ¿no? Y usamos la palabra integralidad, pero muchas veces hay cosas que no integramos. Y en las formas en las cuales con nuestros cuerpos transitamos la salud, acompañamos procesos, hablamos de integralidad sin integralidad. Por ejemplo, la imagen del granito de arena. Y allí es donde entra cómo integramos nuestros saberes, y ahora voy a decir qué saberes, porque no es lo mismo nuestra formación disciplinar que nuestros saberes. Parece obvio lo que estoy diciendo, pero no. Y muchas veces los saberes no académicos no los integramos a nuestra labor. Creemos que está mal, por ejemplo, haberme formado en medicina y hacer algo en relación a otros saberes, por ejemplo. Y cómo integrar el deseo, cómo integrar nuestro deseo. Y otro problema, una noción unilateral de atención, centrada en la figura profesional. Yo, como les contaron, me formé en psicología y la noción de atención es fundante en todo proceso de salud. Y muchas veces lo que hacemos es reproducir que quien atiende es la figura profesional. Es decir, que la noción de atención está basada en nuestra figura. Bueno, de eso quiero compartir hoy. Y quiero entonces volver a esto de la epistemología o cuáles son nuestros saberes de base, porque muchas veces cuando decimos disciplina nos estamos anclando en una cultura. Y yo les quiero invitar a que quien no haya paseado por la profunda filosofía nuestroamericana de Rodolfo Kusch, nacido en 1922 y que falleciera en el 79 en Jujuy, les voy a invitar a que lo lean, pero quiero traer aquí cómo Rodolfo Kusch invita a ser, y sobre todo a aquellas personas que andamos por las distintas disciplinas, a sentirnos y hacernos y estar como sujetos culturales en un suelo.
Kusch ha dicho muchas cosas muy lúcidas a partir de su vínculo con nuestras culturas, que si ahora poco están valoradas en sus saberes, imagínense en los años en los cuales vivió Rodolfo Kusch, y él hablaba de que en América tenemos miedo a estar, porque buscamos ser alguien. Y yo lo quiero traer porque muchas veces en la figura profesional no nos sentimos ni somos pueblo. Y por otro lado, desde Ecuador, el antropólogo Patricio Guerrero Arias, quien nos invita, por ejemplo, a la insurgencia de la ternura o al corazonar, además del sentipensar que quizás conocemos más del sociólogo Falsborda, también el corazonar, porque somos seres con corazón y con conciencia, dicen las culturas de Quito, los Quito Cara del centro de Ecuador. Algunas de las imágenes tienen que ver con la experiencia de salud comunitaria en el SIC Almafuerte, que estuvimos compartiendo estos días. Y por ejemplo en el consultorio 4, que tiene la llave dice búnker, no sé por qué, pero así dice búnker, hay por ejemplo un mapa de los pueblos y naciones originarias en la actualidad. Es decir, cómo poblamos los espacios, cómo habitamos los espacios y los tiempos, es algo de lo que quiero invitar a pensar. Esta es otra parte del consultorio 4 que me parece que la imagen cuenta un montón de cosas. El consultorio que al principio era compartido con la pediatra y ahora es solo de salud mental. Y 3 propuestas para pensar. Estas no están ordenadas, no es que son las 3 propuestas más importantes del mundo, pero 3 que quería compartir. 1, muchas veces tomamos como las necesidades a partir de la pirámide de Maslow, donde hay unas necesidades que son básicas y otras que no son básicas. Hay otro modelo de necesidades, para pensar las necesidades, que proviene de América, de estos 3 autores. Se destaca Max Neff por ser un economista descalzo, quizás lo hayan escuchado, y habla del desarrollo a escala humana, donde las necesidades, él marca 9, todas tienen el mismo peso. No es un sistema jerárquico de necesidades. La participación y la creación tienen la misma importancia que la creación o la subsistencia, por ejemplo. Lo que va a variar a lo largo del tiempo son aquello que llama satisfactores. Y hay distintos tipos de satisfactores. Algunos son destructores porque por cumplir una necesidad hay otra que se deja de cumplir. Y sin embargo también hay satisfactores que son sinérgicos, es decir, cómo a partir de buscar satisfacer una necesidad se pueden satisfacer muchas otras. Un ejemplo de esto puede ser la lactancia materna y programas que promuevan eso. Otra noción que me parece fundamental y para mí fue el inicio de la formación en psicología, porque no es homogénea la formación en psicología, así como hace un rato en otra mesa compartían de qué pasa en la formación en medicina, y dentro de la psicología social, de quienes vienen de la parte sistémica, hablan de que hay cambios que son de primer orden, que son los cambios homeostáticos, que es lo que cambia para que nada cambie. Lo que el sistema familiar, por ejemplo, cambia, pero para mantener la homeostasis del sistema. Entonces, cuando hablamos de cambio, o podríamos decir de transformación social, es importante pensar los cambios de segundo orden, aquellos que realmente modifican las estructuras, ¿sí? Y acá también a otras cosas que se dijeron en este congreso y que se dicen, ¿no? Bueno, y por otro lado, yo soy bastante monotemática y en La Matanza estamos haciendo unas jornadas intersectoriales de arte y salud y este mes estoy más monotemática que nunca. Pero como muchas veces los lenguajes que habitamos y nos habitan también son una parte hegemónica. Y esto ya la antropología lo viene estudiando. La hegemonía de la imagen o también del sonido o de los lenguajes los pensamos nada más en relación a lo que decimos y no tomamos los lenguajes del cuerpo que tienen que ver también con la palabra y también involucran el lenguaje visual, corporal, etc. Bueno, algo que estamos desarrollando con una compañera que se llama Liz,
y el apellido de Sarguindey, es las otras clínicas, porque muchas veces después cuando hacemos asistencia, ¿no?, o cuando hablamos de clínica, parece que no tiene nada que ver con lo que acabo de decir, porque entramos en esa forma de rol. Y decimos que, bueno, las otras son obviamente porque hay algunas que se configuran como unas, y eso también es un problema, pero cuando hablamos de que hay otras, vamos a decir que hay distintos grados de descentramiento, desde las unas hacia las otras, y que hay una primera que tiene que ver con cuando incluso dentro de un consultorio, por ejemplo, y en la clínica individual, a partir de una consulta, hay también otras perspectivas. Por ejemplo, en relación a medicina, hace un rato se hablaba, y yo no estuve en esa mesa, pero sé más o menos por dónde va, de la terapia neural, ¿no? Y que tiene que ver con otras perspectivas dentro de la clínica que conocemos como una. Y así también, por ejemplo, en psicología, inclusive dentro del psicoanálisis, que sería la hegemonía dentro de las líneas clínicas, también hay psicoanalistas, por ejemplo, Sueli Rolnik, que denuncia que hay que descolonizar el inconsciente. Porque si no, partimos del inconsciente como, ¿no?, como lo que configura el deseo y no hay nada que decirle al inconsciente. Bueno, pues no. Y dice que el inconsciente es colonial, capitalístico y cafillo. Y ahí se liga con lo que vos recién compartías, Elida. Sin embargo, también es importante en la clínica las reconfiguraciones, por ejemplo, a partir del espacio. ¿Cuál es el espacio de la clínica? Y muchas veces es el consultorio el que enquista y captura el espacio clínico. Y aparecen otras, la clínica peripatética, por ejemplo, en Brasil, que es la clínica que va caminando, o, por ejemplo, desde el Paraguay, y amigo también de Mariluz, la clínica placera, un psiquiatra que atiende en plazas, y todo lo que sucede por atender en plazas, y así también muchas experiencias de la APS muchas veces empiezan cuando, bueno, no hay consultorios. No sé si es el caso de ustedes, pero por ejemplo en salud mental muchas veces no hay consultorio y ahí a ver qué hacemos y ahí aparece algo de otro orden, pero sin embargo lo que venimos pensando es que hay que prestarle mucha atención a las clínicas otras, no las otras clínicas, las clínicas otras, que incluyen la otredad como lo fundante. Y yo aquí quiero marcar la que tiene que ver con quiné, no con cliné, del acostarse, el quiné, el movimiento, y que para mí hay algo que tiene que ver con la clínica comunitaria, que lo que hace es modificar el rol de los sujetos en la clínica, la participación activa como parte de la clínica. Bueno, ahora unas cositas más nomás y después les voy a compartir una canción. Por un lado, en La Matanza hemos trabajado en las jornadas de salud mental el arte de la agenda, cómo dibujamos el tiempo. Antes les hablaba del espacio, cómo se dibuja el tiempo, la agenda de quienes trabajamos, por ejemplo, en salud. Otro, la dimensión vincular, institucional y de redes. ¿Por qué? Porque los tiempos políticos en general y los tiempos políticos partidarios, ¿sí?, atraviesan lo institucional, pero cuando fundamos a partir de los distintos vínculos, las redes son pobladas en un más allá de eso que nos quema en las instituciones. Por otro lado, ¿qué lugar tiene lo intuitivo, lo olfativo, esta dimensión de lo humano más allá de lo racional? Y por ejemplo, les invito a leer, a buscar el material Pura Suerte, Pedagogía Mutante, y una noción que es el tanteo, que es todo ese saber intuitivo que muchas veces no tiene lugar en nuestras prácticas. Bueno, y algo que después les voy a cantar, ¿qué sucede con los derechos? Los derechos muchas veces no son tan derechos, son curvos. Hay curvas en los derechos y que tiene que ver con las curvas de nuestros cuerpos, de los territorios. El año pasado, por ejemplo,
yo había compartido que muchas veces yo problematizaba que repitamos tanto soy trabajador o trabajadora de la salud, porque por más que muchas veces digamos que es una mirada ampliada de la salud, muchas veces cuando se habla de temas de cultura, quienes estamos en salud no aparecemos, o sea, la intersectorialidad nunca nos alcanza. Y me parece, en estos días, alguien también habló de cuál es la cultura, ¿no? Cómo se trata también del tema cultural o de la cuestión cultural en tanto diversidad de formas de habitar el mundo. Y bueno, hay una anécdota de Miles Davis, un músico de jazz, que había alguien que estaba estudiando con él y fue a mostrarle cómo venía estudiando esa partitura y le devuelve a este músico, bueno, ya la tocó muy bien, ahora tráigala de nuevo con los sonidos y los silencios, acomode los silencios. Todo eso que está sonando está, pero muchas veces parece que no tiene lugar. Bueno, de cerca nadie es normal, hemos pintado en las calles de un barrio de por ahí y ahora les voy a compartir una canción. Bueno, mientras me preparo, o me ayudan a prepararme, les cuento que soy parte de un movimiento que se llama Mujer Trova, de mujeres trovadoras en Argentina y en América Latina. Y que también buscamos que las canciones, o desde la canción, pueda haber también estar la música de mujeres presente también en nuestra cultura. Y hay una canción que está en este cancionero, que después lo pueden visitar, con las letras y acordes de las canciones de integrantes de este movimiento, del cual tengo el honor de ser parte. Y en esta canción, en este cancionero puse la canción Todo río es marginal, que la creé en un encuentro como este, donde también coincidimos con Marcos, en Formosa. Era un encuentro de salud mental y derechos humanos que fue increíble como es este. Y me habían invitado a cerrar ese congreso y terminé haciendo una canción a partir de ese encuentro. ¿Qué pasa cuando un congreso es un encuentro? Y tiempo después, para este cancionero, y hoy voy a hacer por primera vez en vivo, la canción con las voces de vecinos y vecinas y distintos actores de la experiencia del SIC Almafuerte. Gracias. Bueno, a ver cómo sale. ¿Está lista la parte técnica? Esperen que voy a ver si la afinación me acompaña. Ay, ay, ay. ¿Se escucha la guitarra ahí? Ya estábamos como desbordadas. Como la gente. ¿Más alto? Ligada. Pero vamos a empezar de nuevo. Como Vamos a él no empezar de tenía nuevo. SUDE, yo tampoco. Otra vez. Un poquito más alto. Son 3 cosas que tengo que ver el volumen. Ya estábamos como desbordadas. Como la gente relegada. Se llovió todo y bueno. Como él no tenía SUDE, yo tampoco, nos fuimos. 2 porciones más para la hermana. Se quiere ahorcar. Ellos están durmiendo. Algo del desorden, de la falta de límites. Otras volvieron a contar su dolor. Margen, ¿por dónde corres? ¿Cuál es tu borde? ¿Cuál es tu ley? Flor de lo que se esconde, del centro el uno del mal poder. Canto que se susurra, luego es grito. Cantos llorados, hoy son ríos. Hay derechos que son curvas, hay curvas en los cuerpos. Hay derechos que son curvas, hay curvas en los cuerpos. Hay derechos que son curvas, hay curvas en los cuerpos. Hay derechos que son curvas, hay curvas en los cuerpos. Hay derechos que son curvas, hay curvas en los cuerpos. Hay derechos que son curvas, hay curvas en los cuerpos. Hay derechos que son curvas, hay curvas en los cuerpos. Hay derechos que son curvas, hay curvas en los cuerpos. Hay derechos que son curvas, hay curvas en los cuerpos. Hay derechos que son curvas, hay curvas en los cuerpos. Hay derechos que son curvas, hay curvas en los cuerpos. Hay derechos que son curvas, hay curvas en los cuerpos. Hay derechos que son curvas, hay curvas en los cuerpos. Hay derechos que son curvas, hay curvas en los cuerpos. Hay derechos que son curvas, hay curvas en los cuerpos. Hay derechos que son curvas, hay curvas en los cuerpos. Hay derechos que son curvas, hay curvas en los cuerpos. Hay derechos que son curvas, hay curvas en los cuerpos
sujetos al pensar desiertos ríos. Hay pensares que se sienten en los cauces del encuentro. Dame tus zapatos, le di los míos. Pero nosotros vamos por otro camino. Y mañana puedo llevar una olla grande si querés. Los vasitos para hacer mañana el flan y la gelatina. Tardará un tiempo más. De volver a hablar de almas fuertes. Y estoy contenta. Proponía que nos juntemos ahí en la plaza, que no es lo mismo. No va a llover, ¿eh? Obviamente en la salud comunitaria. Dale, sí. Nos vemos. Margen, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu sombra y tu saber? Sueños de voz sin centros, tu gota tierna se ha de mover. Canto que se susurra, luego es grito. Cantos llorados, hoy son ríos. Hay derechos que son curvas, hay curvas en los cuerpos, hay cuerpos que responden. Lo que ayer era pregunta. Hay sujetos, no sujetos, al pensar desiertos ríos. Hay pensares que se sienten en los cauces del encuentro. Nos ayudamos de otras maneras. Somos todos iguales. Porque el WhatsApp se pierde, pero a veces se rescata con estos audios. Gracias. Gracias a los compas del sonido, de la imagen. Gracias. Gracias, Carolina, muy movilizante tu presentación. Seguimos en esta mesa con tanta energía especial. ¿Será que, Cintia, nos dimos el gusto de la mesa de género en la mesa central del Congreso? Gracias. Ahora seguimos con otra integrante de este equipo de Viditancias, Mariluz Martín. Bienvenida, militante por la salud colectiva, politóloga, socióloga y feminista. Especializada en políticas sociales, salud internacional, feminismos y justicia de género. Cofundadora de OPUMI, primera organización de mujeres viviendo con VIH del Paraguay. Actualmente coordinadora nacional del Movimiento por el Derecho a la Salud, María Rivarola. Coordinadora nacional de ALAMES Paraguay. Coordinadora de la Subregión Sur Latinoamericana del Movimiento por la Salud de los Pueblos y asesora de planificación de la Facultad de Ciencias Médicas, Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción. Bienvenida, Mariluz. Buenos días o buenas tardes ya a todos y todas. La parte que no cuenta el currículum que una siempre hace es que uno de los trabajos que más me marcó fue que fui empleada doméstica para poder pagarme mis estudios
y también fui bailarina. Por eso la experiencia significativa de anoche queda marcada en mi retina. Muchas gracias a las compañeras que bailaron al hasta abajo conmigo toda la noche. Muchísimas gracias a todas. Bueno, ¿puede empezar la presentación? Ella es María Rivarola. Cuando me preguntaba Elida qué nombre le vas a poner a la ponencia, me preguntaba. Y esta mañana recién pude darle un nombre a lo que yo quería decir, ¿no? Y la llamé Viditancia para construir integración, dejarte atravesar por el cuerpo colectivo. Y desde ahí voy a construir un poco esta narrativa que hoy les quiero contar. María Rivarola era una de las militantes o viditantes fundadoras de los procesos de derecho a la salud en Paraguay. Ella era hija de una criadita, que se llama, una mujer empobrecida que su familia manda al interior, manda a otras casas a que familias la críen, pero en realidad esa crianza se convierte en una servidumbre. Esa era su madre. Ella viene a la ciudad, se casa, enviuda, muere su pareja, su marido, le deja con 2 hijas y ahí ella decide estudiar trabajo social, ya con 2 hijas, una mujer empobrecida que venía del campo. Después adoptó a una niña del corazón, que es mi sobrina Camila, esa hermosísima niña, con la que empezó después a militar en brazos permanentemente, ¿no? María siempre luchó por los derechos de las mujeres y el derecho a la salud, y lo llevó hasta sus últimos extremos. Ella durante 3 años fue mal diagnosticada en el Servicio de Salud Pública, pero no fue por un mal diagnóstico, fue porque teníamos dengue. Entonces no teníamos tiempo. Y la determinación social de la salud le afectó brutalmente. Porque cuando se nos enfermó la primera vez le diagnosticaron dengue, cuando ella en realidad ya tenía un cáncer. La segunda vez fue una diabetes. La tercera ya la encontramos con metástasis. Aún así, María Rivarola jamás aceptó tratarse en el sistema privado de salud. Hasta sus últimos momentos llevó su coherencia de vida. Cuando ella falleció, con mucho dolor para todas, pero también para ella, porque fue mucho sufrimiento, la colectiva del Movimiento Nacional por el Derecho a la Salud, liderada fundamentalmente por mujeres, decide cambiarle el nombre al movimiento y se llama Movimiento Nacional por el Derecho a la Salud María Rivarola. Ella es nuestra semilla de lucha. Nosotras somos sus semillas, decimos siempre. Y cuando nos faltan las fuerzas, nos acordamos de ella. Porque hasta las últimas fuerzas estuvo militando por el derecho a la salud de todas las personas. Entonces, ella es la que nos inspira. Por eso hablábamos de atravesar. Y en esa... ¿Qué es mi viditancia? Mi viditancia es atravesarme por el cuerpo colectivo. ¿Cuál es la primera enseñanza de esa viditancia? Hay que escuchar. Hay que escuchar el cuerpo del otro para construir salud. Nosotras necesitamos tierra para cultivar, para producir los alimentos que después vamos a comer. Y necesitamos que estos alimentos no tengan veneno. Por eso necesitamos despertar más a nuestro pueblo para que se pueda defender y lograr que tengamos políticas públicas que defiendan la vida. Necesitamos hospitales públicos que tengan el equipamiento necesario y profesionales que sepan tratar las enfermedades, que te traten bien. Y las mujeres necesitamos tener espacios donde podamos expresar nuestra necesidad y todo esto sea posible. Esta es una definición de escucha. Esta es una definición de mujeres campesinas que integran por el movimiento por el derecho a la salud. Hicimos un trabajo,
estuvimos construyendo y le preguntamos a ellas qué significaba salud. Y esta fue su definición. Esta es una de las... Esta es una de las cosas que atraviesa la viditancia del cuerpo colectivo. Esta es la forma de construir que tenemos desde el Movimiento por el Derecho a la Salud. El abrazo feminista, el abrazo y el trenzado. Lo que llamamos en Paraguay el cunuú. El cunuú es la ternura. El ayudar y acompañar a la que está a tu lado. Así que en el día de la violencia contra las mujeres, quisimos decir qué era para nosotras el otro mundo que queremos y que es posible. Y decidimos trenzarnos a todas el pelo, unas a las otras. Nos reímos, nos contamos historias como hacían nuestras ancestras. Nos mimamos, eso es el cunuú, el abrazo. El trabajo de acuerpar pasa también por el campo. Desde el movimiento construimos soberanía alimentaria. Es una de las formas que entendemos lo que es viditar. No solo es cuidar la vida y cuidar a las personas, es cuidar la tierra porque solo somos uno y una. Pero ¿saben qué? El otro día una persona decía en la mesa, no podemos hablar solo desde acá, desde lo académico y de... mi aprendizaje, mi viditar me dice que si realmente queremos dialogar entre saberes, también debemos de respetar desde dónde lo hace cada uno. Y a mí me atraviesan un montón de organizaciones, instituciones, desde donde aprendo y desde donde me siento permanentemente interpelada. Soy parte de Alames, soy parte de OPUMID, soy parte y construyo con la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, que tiene más de 40 organizaciones, peleo dentro de la Facultad de Ciencias Médicas, estoy en un grupo de investigación, y me parece que todos esos espacios son valederos y vamos hacia el mismo lugar. Y a veces una se atraviesa más por lo académico y produce desde ahí. Y a veces una se atraviesa más desde lo comunitario, pero lo importante es el diálogo. No censurar al otro por desde donde lo hace. Entonces, si un aprendizaje me trajo mi viditancia, es que el cuerpo colectivo se construye en ese diálogo. También, ¿qué se define como viditar? Respetar los espacios de lucha, las metodologías y las otras agendas, y darles el lugar que corresponden. En Paraguay, en el 2021, nos tocó la pandemia. A muchos les tocó, a muchos países el 2020, a nosotros nos tocó el 2021. Y nos pasó que, ayer hablábamos con algunas compañeras y algunas psicólogas, que decían, de las cosas más duras que hubo de esta pandemia fue la gente que no pudo despedirse de sus seres queridos, no pudo hacer el duelo. Así que nos unimos varias organizaciones y decidimos hacer en el espacio público una despedida de 4.000 personas que en ese momento estaban fallecidas. Después llegamos a los 18.000, pero en ese momento había 4.000 que no se estaban pudiendo despedir. Le dimos a las personas, le abrimos al pueblo ese espacio para que pudieran hacer su duelo, lo que nosotros llamamos el duelo social. Ese quiebre en el que el Estado no pudo proteger a su población o no quiso. Y en ese hicimos un ejercicio simbólico donde las parejas, familias, hermanos pudieron venir a ponerle un lazo blanco
a las personas que perdieron. Mucha gente lloró, mucha gente se abrazó. Esta mujer fue una de ellas, no se pudo despedir de su ser querido, trajo su paño de cruz bordado con el nombre de su ser querido y decía: gracias porque yo necesitaba esto. Entonces, viditar es leer los cuerpos, como decía la compa. La lucha es corporizada y en esa corporización es escucharle al otro. Y a veces puede ser sentada acá y a veces puede ser en la calle poniendo paños. Y este fue un ejercicio simbólico, político y de duelo social, porque se hizo frente al Ministerio de Salud. Pero tampoco estamos divorciados del mundo académico, porque la viditancia te atraviesa y en cualquier momento te pide otra cosa. Entonces también en el mundo académico llevamos todas estas vivencias, escuchando los cuerpos y escribimos en ese encuentro de saberes, porque ¿saben qué? Hay gente a la que no le entra bala con lo simbólico, no hace piel, necesita leer un paper, necesita que se lo diga una revista, necesita evidencia, una evidencia absolutamente hegemónica que sabemos construida desde el poder, sobre todo de otros lugares que no son desde luego el sur. Bueno, pasa nada. Escribamos también desde la descolonización de nuestros saberes. ¿Cuál es en la viditancia otro de los aprendizajes? Respetar las agendas propias y apoyarlas para hacer visible lo invisible. Porque a veces en nuestras coyunturas nos olvidamos de que hay luchas invisibilizadas y que no reciben el apoyo porque en ese momento pues no es prioritario. Entonces, quiero que el compañero me ponga el primer video. Video 1. Alguien que me atienda, por favor. No vas a sacar tu hijo por tu boca. Vos no estás ayudando, Ina. Vos no estás ayudando. Me aguantan de gusto, pues. Todavía ni te di la casa. Decile a mi mamá que venga, me duele. Todavía no está aquí ni Nina. Y gusto, pues ya, Guarenina, ya. Me aguantan. Hágame caso, señorita, que yo tengo frío, que hacerle algo. Estamos cansadas del no hay parto respetado. Me tuvieron otra vez ahí mientras esperábamos camas porque no había lugar para atenderme. No hay medicamentos, no hay insumos, no hay estudios de diagnóstico, siempre es no hay. No hay salud integral, no hay respeto a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos. Entendemos que la salud debe ser gratuita, de calidad, que es un derecho humano fundamental y por lo tanto se debería de respetar y de cumplir, pero eso no se da. Una de nuestras demandas históricas es que termine de una vez la violencia obstétrica y tengamos acceso al parto respetado, al parto humanizado. Para empezar, luego del dolor no aguantaba. Pedía si es que no podían hacerme pasar el dolor con alguna cosa, ¿verdad? Y me dice que no hay, luego que tengo que aguantar. Se ha invisibilizado que existe violencia obstétrica en nuestro país. Se ha invisibilizado que las mujeres están siendo maltratadas durante sus partos. Ni siquiera te mira y vos estás ahí con mucho dolor. Encima que te aíslan de tu gente, de tu marido, de tu mamá. No me permitían hablar con nadie, me tuvieron casi congelándome ahí en la sala de parto sola, sangrando, hasta que se acordaron había sido que yo estaba sola en la sala. Nosotras queremos que eso deje de ser normal, que eso deje de entenderse como que así nomás luego tiene que ser. No existe calidad en la prestación de servicios de salud si no existe calidez. Y la calidez tiene que ver con la empatía, tiene que ver con el respeto. Un parto deshumanizado
Eso es lo que reclamamos, que sea más humanizado, que se respeten nuestros derechos. Por eso que hoy estamos diciendo que no hay nunca más, porque vamos a seguir reclamando a donde sea, para que nuestra salud sea respetada, sea humanizada, sea de calidad, con calidez, y que no se convierta en una mercancía. Saben que me emociona porque en estos espacios no tenemos muchas oportunidades de venir, ¿no? Mis compañeras campesinas, indígenas, lo pasan mal económicamente. Cuando Cintia me dijo, vas a presentar en una mesa que se llama Viditancias, dije, voy a poder traer a mis compañeras a que vean cuáles son nuestras luchas, ¿no? Y que es una lucha, por eso llamaba, atravesada por los cuerpos colectivos. Porque hay cuerpos que no ven, ahora mismo están viendo el mío, pero mi cuerpo, mi expresión, mi lucha es la expresión colectiva y todos esos aprendizajes acumulados, ¿no? La violencia obstétrica está invisibilizada en nuestro país, tenemos en la agenda también el aborto. El aborto tenía mucha más presencia y visibilidad en las luchas feministas. Pero en Paraguay, cuando hablábamos, las campesinas te dicen, nos están matando en el parto. Nos matan, nos maltratan, porque además somos empobrecidas y la interseccionalidad aparece con una fuerza brutal, de clase, de etnia, de género. Entonces, respetar las metodologías, las luchas y las formas distintas de hacer. No importa que sea lo académico, que sea en las calles. Les decía, en el currículum falta lo de empleada doméstica, eso, también la de actriz, porque mi madre me dijo, nena, pero ahora también sos actriz. Y yo me puse muy feliz, porque a mi madre le encantó los gritos, ¿no? Pero es hacer eso, visible lo invisible y dejarte atravesar. Y en ese dejarte atravesar es también respetar que hay distintas formas de hacer. La otra cosa que aprendimos, y particularmente en nuestras viditancias, es que es fundamental cuidar a los que viditan y a las que viditan, porque se sufre mucho. Los que están acá y las que están acá, que viditan, cuando están atendiendo a una persona, pero también cuando están militando, cuando están organizando este congreso, saben lo que se sufre. Y ahí a veces entramos en lógicas violentas sin ni siquiera darnos cuenta, ¿no? De la crítica rasante, de lo que no estuvo. Che, y la compa, ¿por qué no vino a la manifestación? ¿Por qué no puso cuerpo? Bueno, escuchar el cuerpo de los otros y de las otras que viditan. Y es el derecho a parar y a mirarnos. Y ese es otro aprendizaje de la viditancia. A veces hay que parar, chicas, particularmente nosotras las mujeres, que paremos y miremos a la que está al lado. Mirémonos. Porque ese es el momento fundante, quizás, de que esa persona pare el sufrimiento, pare el dolor y siga luchando con nosotras por el mundo que queremos, ¿no? Aprendimos que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, que la salud es un derecho. La salud no es un estado, sí es un proceso. Y es un proceso que se hace entre varias personas, ¿verdad?
un reflejo del momento actual que estamos viviendo las mujeres en nuestros cuerpos, en nuestros territorios, pero también es la lógica de poder sanar en el taller lo que estábamos viviendo. Según íbamos hablando con las compañeras, nos dábamos cuenta de que muchas de las que trabajamos por el derecho a la salud y militamos y estamos organizadas, estábamos en un momento muy complejo en esta pandemia, no solo por la situación de enfermedad y de COVID que vivimos a nivel país, sino por la sobrecarga que tenemos las mujeres en estos momentos. Y que nos estábamos dando cuenta que nosotras también necesitamos el espacio para parar, para autocuidarnos, pero sobre todo para cuidarnos mutuamente entre nosotras, para mirarnos entre compañeras y poder hacer este proceso juntas de mirarnos, sentirnos, sentipensarnos y construir un puente en este momento en el que todos son barreras para encontrarnos, para sentirnos, para escucharnos. Particularmente hoy, una vez más, ¿verdad? También la confirmación de que la salud es un proceso, así como dije, colectivo. Muchas veces cuando hablamos de salud, ¿verdad? Hablamos de estar bien, dejamos en un segundo plano, sin darnos cuenta que es como el eje también de cómo nosotros nos vamos sintiendo, ¿verdad? Porque salud es cómo vos te vas sintiendo día a día, cómo vos vas percibiendo tu entorno, cómo vos te vas relacionando con la gente, con la naturaleza, con la historia. También yo pude aprender de la mano de compañeras que la salud es un estado de bienestar general y que se trata también de sentirse bien más allá de que tengas o no tengas la enfermedad. Y bueno, en espacios como lo que vivimos ahora, también me hace dar cuenta de que la comunidad también es salud. A partir de ahora, ¿cómo vamos a construir ese nexo, ese acompañamiento, ese darnos la mano para seguir caminando todas juntas y peleando por un mundo donde las mujeres vivamos libres de violencia, donde la salud integral reconozca que somos mujeres diversas, que necesitamos un Estado que reconozca esa diversidad? Y eso significa un sistema de salud donde todas quepamos, un sistema que no nos violente, un sistema que realmente garantice nuestros derechos con un enfoque de género, con un enfoque interseccional, porque las mujeres somos diversas. La salud, al no ser solamente la ausencia de enfermedad, incorpora otros bienestares, como el derecho a estar bien. Salud significa poder vivir libres de todo tipo de violencia. Las mujeres sanamos en procesos colectivos, sanamos juntas, con armas muy poderosas como la empatía, la escucha, la ternura, la lucha colectiva y el apapacho. Somos cuidadoras de la vida y luchadoras fuertes, comprometidas con nuestro entorno. Nuestra salud integral desde y para las mujeres requiere de un Estado presente que garantice todos nuestros derechos y responda a su deuda histórica, eliminando la opresión, la desigualdad, la discriminación y las violencias. Las mujeres tenemos derecho a disfrutar con autonomía de nuestros cuerpos y elegir nuestros propios proyectos de vida, libres y en plenitud. La pandemia nos agarró a las que viditamos, como al resto del mundo nos hizo mierda. En aquel momento, hoy tengo acá una compañera presente que la estaba pasando muy mal, que estaba trabajando además también en la APS, en una unidad de salud familiar, pero que también tenía pérdidas en ese momento. Y cuando preparábamos este espacio de sanación, en principio íbamos a hacerlo amplio para la comunidad en un momento que ni siquiera nos dejaban quitarnos las mascarillas. Decidimos parar y cuidarnos a nosotras, a las militantes, viditantes, a las que estábamos ahí.
ese es un aprendizaje de vida que no se imaginan el valor que tiene. Porque, chicas, está dura la calle. Para nosotras particularmente, para los varones también, pero para nosotras está re dura, porque hacemos muchas cosas. Y la viditancia, cuando estamos haciendo un poco de todo, administrando casa, administrando calle, administrando comida, administrando hijos, administrando pareja, administrando luchas. Bueno, la viditancia pasa por mirarnos. Con esto concluyo. Quería un poco traerles que creo que dejarnos atravesar los cuerpos por el cuerpo colectivo y respetar las distintas formas de hacer, las distintas subjetividades, las distintas luchas. Y verlo desde el lugar de que el otro, la otra, está poniendo todo de sí y no sabemos realmente cuánto más está poniendo. Es lo que va a hacer que podamos cada vez sumar más viditancia, pero sobre todo buscar lo que nos une, integrarnos pero con una verdadera integración, ¿cierto? Poniendo en el centro la vida, como decía Julio, y por sobre todo defender la ternura de los pueblos y de las personas. Porque la ternura que fue declarada subalterna por el patriarcado y por el machismo, para decir que las mujeres éramos débiles, sin entender que la ternura sería uno de los elementos y principios fundamentales para cambiar este mundo. Debe ser una de nuestras lógicas permanentes de traerlas en perspectiva. Este mundo se va a cambiar, pero se va a cambiar a nuestra manera, sobre todo. Feminista, eliminando el patriarcado, la colonialidad, teniendo en cuenta la intersectorialidad y la interseccionalidad. Así que con paz, en el centro la vida y hasta la victoria siempre. Muchas gracias, Mariluz. Realmente es un mediodía de lifting emocional, podríamos decir, si no es un shock emocional. Seguimos y ya en la parte final de la mesa, Marcela Bobato, médica pediatra, neuralterapeuta, fitoterapeuta y acupuntura, fundadora del Movimiento Nacional de Salud La ICRIMPO, miembro de la Red de Agricultura Orgánica de Misiones, RAOM, y del MAELA, Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, activista del MSP, Movimiento Mundial para la Salud de los Pueblos, fundadora del grupo de teatro comunitario La Murga del Tomate, con Desde los Territorios, la salud en manos de la comunidad, una viditancia contrahegemónica. Bienvenida, Marcela. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un honor poder compartir con estas grandes mujeres y su viditancia. Y bueno, y cerrar esta mesa no es nada fácil. Pero primero preguntarles cómo estamos. ¿Cómo estamos? Porque es una hora difícil. Los invito a ponernos de pie un ratitito, así renovamos un poco las energías. Respiramos, hacemos por lo menos una respiración profunda. Y después, con las manos, hacemos unos masajitos acá en el timo para activar un poco y poder compartir este otro momento que nos falta. Que además esto lo podemos hacer todas las mañanas, ¿no? Y agregamos un último masaje, no hace falta que se den vuelta aquí en los riñones. También es un lugar importante para masajearnos.
respiramos otra vez profundo y bueno, nos disponemos a seguir compartiendo. Gracias. Y en esto de poder conversar en esta mesa sobre las viditancias del derecho a la salud, del dicho al hecho para la integración del sistema, empezaba pensando qué significa viditancia. Y en construir algo nuevo, un paradigma diferente, contrahegemónico, nos empezaron a surgir diferentes palabras, nuevos significados a las palabras. ¿Por qué? Porque venimos acostumbrados también y en salud a un lenguaje bélico, a un lenguaje militar que nos fueron imponiendo. Por ahí se acuerdan de la bomba de cobalto, ¿no? El arsenal de ¿qué arsenal de medicamentos tenemos? Eliminar y matar los virus y las bacterias. Cuando uno compra algún producto de limpieza, mata el 99% de las bacterias y de los virus y ese es el mejor. Extirpar, sacar. Recién también hablaban de subalternos. En las residencias por ahí se escucha todavía eso, es mi subalterno, ¿no? Todo un lenguaje militar, bélico que nos han impuesto. Entonces, en este caminar hacia otro paradigma, empezamos a buscar otras palabras. Y ahí surge la palabra viditancia. ¿Saben ustedes de dónde viene la palabra viditancia? Hay un movimiento unido a todos estos movimientos, que es la Red Jarilla de la Patagonia, que Sandra Marín siempre está presente acá, y Adriana Marcus y otras amigas se pusieron a pensar que necesitaban otra palabra que no fuera militancia, porque también militar, si bien para muchos grupos es una palabra poderosa y nosotros la hemos usado y la seguimos usando mucho tiempo, pero a ellas les surgió otra palabra que significara básicamente lo mismo, pero con otra fuerza. Y quizás también con esta fuerza de lo femenino que reivindicamos y que creemos que es tan fundamental para cambiar el paradigma. Entonces, bueno, en este juego de palabras y de pensar, les surge a ellas esta palabra viditancia, en lugar de militancia. Nosotros siempre hablamos de un militante social y la canción de Víctor Heredia es Somos militantes de la vida. Bueno, ahora lo queremos cambiar a militantes de la vida por viditantes por la vida. Y así surgieron también otras palabras, además de la palabra viditancia, que nos caracterizan a nosotros y a nuestro movimiento y a nuestras viditancias. Por ejemplo, la alegremia. Muchos y muchas de ustedes seguramente se acordarán y de paso volvemos a nombrar a Julio Monsalvo, que fue también un viditante por la vida y esa semilla que ha sembrado en nosotros tantas cosas, entre ellos esta palabra alegremia. Y la alegremia es también un poco ir en este sistema contrahegemónico que no es tan necesario saber si tenemos colesterolemia, anemia, sino que hay una cosa importante que es poder medir o medirnos en la alegremia. Y cuánto nuestro sistema de salud y nuestra atención primaria de la salud debería ponerse a pensar, quizás no tanto en las otras emias, sino cómo está nuestra comunidad, las personas con las que trabajamos en la alegremia. Bueno, la abrazolemia también, en nuestro movimiento La ICRIMPO hablamos de abrazolemia, lo que decían también, ¿no? Lo importante de los abrazos y cómo en esta pandemia los necesitamos tanto. La palabra amistosofía, la palabra cuidadanía, sororidad. Sentipensar también es una palabra que nos acompaña, porque una cosa es pensar y compartir solo el pensamiento, pero nos fuimos dando cuenta que es necesario incorporar también
Incorporar no, porque también sentimos, nunca está el pensamiento solo o el sentimiento. Entonces la palabra sentipensar, recién también decían la palabra corazonar, también es una palabra poderosa que necesitamos encontrarla. Ni que pensar descolonizar el inconsciente. O sea, si estamos pensando justamente en descolonizarnos nuestro pensamiento y nuestras prácticas, ¿cuánto más? Me encantó eso, tenemos que descolonizar el inconsciente, ¿no? Y a eso por ahí los voy a invitar un poquito dentro de un ratito a pensar, se me ocurre que puede ir por ahí también. Bueno, acuerpar, apapacho, también son palabras que tienen todo un significado, ¿no? Bueno, pero nosotros hablamos de viditancia y la viditancia es esa obstinación por la vida, defender la vida. Y defender la vida, que tiene que ver con este paradigma biocéntrico, que no es solamente defender la vida humana de los seres humanos, que ese es el modelo antropocéntrico, ¿no? Defender solamente la vida humana, pensar en la salud solo de la vida humana, pero resulta que esta viditancia es la defensa de la vida toda, también la vida de las plantas, también la vida de los animales, también la vida de nuestro planeta, de los ríos. Y esto lo entendemos y lo fuimos entendiendo cuando nuestros pueblos originarios nos enseñaron a que somos naturaleza, a que no estamos aparte de ella y por sobre todas las cosas y las vidas, sino que nosotros también somos río, agua, árbol, monte, y por lo tanto también tenemos que defender esa vida con esta viditancia. Y eso a nosotros como trabajadores y trabajadoras de la salud nos interpela un montón, porque si es necesario un cambio desde este paradigma contrahegemónico, es poder pensarnos como naturaleza y pensarnos desde la atención, desde la resignificación de la atención primaria de la salud como defensores y visitantes de todas esas formas de vida. Entonces, los quería invitar hacia pensar o hacernos algunas preguntas, teniendo en cuenta la viditancia en diferentes escenarios, como forma pedagógica que tomamos nosotros, los escenarios de las 4 C, que son más C, pero vamos a tomar 4 si llegamos. La C del cuerpo, la C de la casa, la C de la comunidad y de la casa grande de nuestro planeta. Y si bien estamos en este momento en una crisis muy grave, y después de la pandemia más, porque además pensábamos que en un momento teníamos la esperanza de que la pandemia nos enseñara cosas para poder seguir construyendo con más fuerza estos otros mundos posibles, pero después, a lo largo de estos días, de este caminar dentro todavía de la pandemia, nos damos cuenta que no se aprendió mucho, que los que están en este momento todavía digitando las cosas que tenemos que hacer, que comer, cómo cuidarnos, cómo sanarnos, esas grandes corporaciones no aprendieron nada y fortalecieron todo este dominio que tienen hacia nosotros. Pero esto también es una oportunidad única que tenemos para proponer otras cosas. Y estas otras cosas es, por un lado, profundizar, fortalecer la articulación de todos estos movimientos, las organizaciones, unir todas estas distancias desde lo femenino, desde la salud, desde el arte, desde la ecología, porque únicamente desde el derecho a la alimentación, desde el derecho a la salud, porque únicamente uniéndonos, entretejiendo esas redes, creando esos rizomas, es que vamos a poder tener más fuerza en este modelo contrahegemónico que queremos profundizar y llevar adelante. Entonces les decía, ¿qué nos podemos preguntar en esa viditancia, en estos escenarios?
Primero pensemos en el escenario del cuerpo, que ya acá estuvo bien presente cuál es ese escenario del cuerpo, porque resulta que este modelo nos ha hecho, este modelo capitalista, antropocéntrico, patriarcal, que conocemos, nos ha hecho creer un montón de verdades sobre nuestro cuerpo y por lo tanto si creemos que es así nuestro cuerpo también de la otra persona con la que por ahí compartimos otros momentos. Por ejemplo, nos hicieron creer que el cuerpo no puede, que el cuerpo no se conoce a sí mismo y empezó este modelo a crear una gran dependencia del sistema de salud, que siempre hay otro que sabe sobre mi cuerpo. Son las corporaciones las que saben sobre mi cuerpo y van a decidir. Es el sistema de salud, pero básicamente los médicos, porque tampoco ahí podemos hablar de médicos y médicas, sino los médicos, el poder médico es el que sabe sobre mi cuerpo y es el que me va a decir la justa para decidir qué tengo que hacer, cómo curarme, qué elegir para transitar ese momento de salud. Entonces, esta propuesta de militancia contrahegemónica nos hace romper eso. Nadie más que nosotras y nosotras vamos a saber sobre nuestros cuerpos y nuestras cuerpas. Y en ese intercambio con el profesional o con el profesional de la salud que sea, en ese intercambio vamos a poder seguir construyendo la salud. Pero no dependamos más solo del sistema de salud, pensando que los otros saben más que nosotros de nuestro cuerpo y de nuestras enfermedades. Otra verdad es que el cuerpo es para ser compartido y medido. Fíjense cómo este sistema nos metió eso y bueno, y nosotros también entramos en esa y cuando en la práctica cotidiana, en nuestros centros de salud, lo primero que hacemos es, bueno, medirle la tensión, medirle la glucemia, medirle lo que sea y si no entramos dentro de esos parámetros, es que estamos enfermos. Es que estamos enfermos y toda la industria farmacéutica y toda la aparatología viene para curar y meternos en esa brecha que hemos armado como diciendo que era salud, pero que en realidad es el paradigma de la enfermedad. También otra verdad que nos han metido es que el cuerpo no incluye ni la enfermedad ni la muerte. Tenemos que ser permanentemente personas sanas, jóvenes, que no tengamos nada y eternamente jóvenes. Y entonces el sistema nos da todo lo que tiene, nos ofrece todo para que sigamos dependiendo y para que sigamos creyendo que podemos ser siempre jóvenes y por supuesto estar siempre bien para producir, para ir al trabajo, no faltar al trabajo, producir para que el capital se agrande más, no para el bienestar nuestro, ¿no? Y en relación a esto también, que no incluye la muerte, nos han hecho creer que la muerte y que los dolores no son parte de la vida. Y ese es un cambio fundamental también, entender que la muerte es parte de la vida. Y en esta pandemia hemos aprendido mucho de eso, porque muchas personas se han muerto, se han ido, a lo mejor antes de tiempo, y no nos permitieron ni siquiera acompañar esos dolores. ¿Qué hace el sistema de salud frente a eso? Nos da una pastillita para que no sintamos angustia, para que, bueno, estamos con ese dolor, pero no lo hablemos, dejémoslo en ese inconsciente, porque tenemos que estar bien para seguir adelante. Entonces, también, otra de las verdades es que el cuerpo es individual y aislado de todo, ¿no? Eso también nos han hecho creer. Y en eso toda la fragmentación del sistema de salud, toda la fragmentación de nuestro sistema. Yo hoy hablaba y comentábamos que a veces uno va solo de un ginecólogo, pero no le puedes
decir o que está angustiada, o que le duele la cabeza, o que tiene un diente que le molesta, porque el ginecólogo solo sabe de ginecología. Bueno, de esto de la fragmentación hablamos. Lo que pasa es que muchas veces estamos tan atravesados por este sistema que en lo cotidiano no nos damos cuenta. Entonces, es fundamental deconstruirnos, desandar todos esos caminos que nos hicieron creer. Y uno de los caminos para esa descolonización justamente es volver a recuperar todas esas prácticas ancestrales que fuimos perdiendo. Y en esas prácticas ancestrales, ese anclaje a la naturaleza, ese anclaje a las plantas, por ejemplo, o a otro tipo de prácticas como los masajes, como la orinoterapia, y poder incorporar esas, o por lo menos que las personas puedan tener la opción de elegir esas prácticas dentro de lo que tendríamos que refundar un sistema de salud. Yo pienso que es muy difícil colocar todas estas otras prácticas, estas otras formas del paradigma biocéntrico en el paradigma en el paradigma hegemónico donde estamos. Pienso que es fundamental un cambio rotundo de paradigma. Ya no podemos seguir colocando parches. Y la salud en manos de la comunidad, que nosotros también venimos a compartir muchas veces con ustedes, es una llave que nos abre para este modelo contrahegemónico. Antes le decía que pensábamos en el cuerpo como la primer C, otra es la militancia en nuestra casa también, en el escenario de nuestra casa, que es fundamental para romper con muchas cosas del paradigma antropocéntrico. Por ejemplo, este paradigma también es el de la hiperhigiene, el que todo tiene que estar limpio, el que tenemos que usar todos los elementos de limpieza porque matan el 99% de las bacterias y de los virus y resulta que son los que más nos están enfermando. Y entonces en nuestra casa, ese territorio también se constituye en una militancia contrahegemónica a este modelo. Después pasamos a la comunidad ciudad, pero también la comunidad donde nuestro centro de salud está inmerso, y ahí también todas las estrategias de este modelo capitalista fueron profundizando toda la fragmentación de la sociedad. Por un lado está la comunidad y por el otro lado estamos nosotros como centro de salud que vamos a llevar nuestro saber. Bueno, es necesario romper eso y empezar a tener ese diálogo con estas otras formas de la comunidad para poder empezar a construir juntos y juntas, como también se decía en mesas anteriores, ir formando el poder popular, que es el que va a poder cambiar todo este sistema. Y volvemos a hablar ahí de la necesidad de recuperar las sabidurías ancestrales. Las sabidurías ancestrales con toda la cosmovisión que eso implica, de la no competencia, de la complementariedad, de lo colectivo, de la autonomía de las personas y de los pueblos. Los pueblos originarios de nuestra América Latina y quizás de otros lugares, pero sobre todo de nuestro Abya Yala, son las que tienen también la llave, pero que tenemos que poder nosotros escuchar, ver y entender como para proponer este otro modelo contrahegemónico, este otro modelo al capitalismo. Bueno, queda poco. Entonces, tenemos el otro escenario de la casa grande, que les dejo para que cada uno y cada una de ustedes piensen vistas a qué tenemos que descolonizar en ese otro escenario de la casa grande. Y simplemente voy a terminar con como yo soy parte de la Murga del Tomate, una canción de nuestra última obra, nuestra última obra se llama se llama #No compres el chamullo.
Y una de las canciones, que no las puedo cantar, pero la voy a decir, dice: una esperanza que me estruja, viaja en una burbuja derechito hacia el sol. Es un sueño que creció. Si despertara hoy la gente y sintiera eso que siente, puede tomar el control y cambiar la dirección. Certidumbre o ilusión. Mi invitación es a que todos y todas y todes cambiemos juntos, juntas, juntes esta dirección, tomando el control y pensando que es posible si nos vamos uniendo en todas estas redes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcela, excelente como siempre y además movilizándonos. Tenemos tarea para el hogar. ¿Hay alguna consulta? No podemos dar mucho el micrófono, acá nos están ya desalojando, así que...